Hay cosas en la vida que compras esperando no necesitarlas nunca. No porque no tengan valor, sino precisamente porque su valor aparece en el peor momento posible. El seguro de auto es una de ellas. Está ahí, silencioso, casi invisible en tu día a día. Pagas, renuevas, lo guardas en algún documento, y sigues con tu vida como si no existiera. Hasta que un día, sin aviso, deja de ser un papel, y se convierte en la diferencia entre un problema manejable y un caos total. Imagínalo. Vas conduciendo como cualquier otro día. Tal vez al trabajo. Tal vez regresando a casa. Tal vez llevando a tus hijos, pensando en 1000 cosas al mismo tiempo. Y de repente, sucede. Un frenazo. Un impacto. Un error tuyo, o de alguien más. Ese segundo, ese instante, cambia completamente la situación. Lo primero que aparece es el susto. Luego, la confusión. Después, la realidad. Daños. Responsabilidad. Costos. Y ahí es donde el seguro de auto deja de ser un gasto, y se convierte en un escudo. Porque cuando ocurre un accidente, no solo se trata del vehículo. Se trata de todo lo que viene después. Reparaciones. Gastos médicos. Responsabilidad civil. Trámites. Tiempo. Estrés. Y en muchos casos, dinero que simplemente no tenías previsto gastar. Ahora déjame hacerte una pregunta directa. Si hoy tuvieras un accidente serio, ¿podrías cubrir todos esos costos sin afectar tu estabilidad financiera? No en teoría. En la práctica. La mayoría de las personas, cuando se enfrentan a esta pregunta con honestidad, se dan cuenta de algo incómodo. No están preparados. Y no porque sean irresponsables, sino porque los imprevistos grandes no forman parte de la planificación cotidiana. Nadie se levanta pensando, hoy voy a tener un accidente. Pero ocurren todos los días. A cualquier hora. A cualquier persona. Ahí es donde el seguro entra en juego. No para evitar el accidente, sino para absorber el impacto. Para convertir un golpe financiero fuerte en algo manejable. Piénsalo como un cinturón de seguridad financiero. No evita el choque, pero reduce las consecuencias. Ahora bien, muchas personas creen que todos los seguros de auto son iguales. Que basta con tener alguno. Pero la realidad es muy distinta. Hay niveles. Hay coberturas. Hay decisiones que pueden marcar una diferencia enorme en el momento crítico. Y aquí es donde vale la pena detenerse un momento. Porque entender esto no es complicado, pero sí es clave. Primero, lo básico. La cobertura de responsabilidad civil. Esto es lo mínimo en la mayoría de los casos. Y tiene un objetivo muy claro, protegerte frente a daños que causes a terceros. Es decir, si tú eres responsable de un accidente, el seguro cubre los daños a otras personas o a sus bienes. Y esto, aunque suene simple, es fundamental. Porque los costos pueden escalar rápidamente. Un vehículo dañado. Una lesión. Una situación legal. Todo eso tiene un precio. Y muchas veces, un precio alto. Ahora, más allá de lo básico, están las coberturas adicionales. Aquí es donde el seguro empieza a protegerte a ti también. Por ejemplo, los daños a tu propio vehículo. Porque sí, reparar un auto hoy en día no es barato. Un golpe moderado puede convertirse fácilmente en un gasto considerable. Y si el daño es mayor, la situación se complica aún más. Luego están los robos. Algo que, dependiendo de dónde vivas, puede ser más o menos probable, pero nunca imposible. Perder un auto no es solo perder un objeto. Es perder movilidad, tiempo, independencia. Y en muchos casos, una herramienta clave para trabajar o sostener tu rutina. También existen coberturas médicas. Porque en un accidente, incluso leve, pueden surgir gastos de atención. Y esos gastos, si no están cubiertos, salen directamente de tu bolsillo. Ahora, aquí viene algo interesante.
Muchas personas eligen su seguro basándose únicamente en el precio. Buscan lo más barato, lo más básico, lo suficiente. Y en ese momento puede parecer una buena decisión. Hasta que ocurre algo. Y descubren que lo barato salió caro. Porque no estaba cubierto. Porque el límite era muy bajo. Porque ciertas situaciones simplemente no aplicaban. Y ahí ya no hay forma de retroceder. El seguro no es algo que se ajusta después del accidente. Se define antes. Por eso, más que buscar el más barato, necesitas buscar el más adecuado. El que realmente responde a tu realidad, a tu tipo de uso, a tu entorno, a tu nivel de riesgo. Porque no es lo mismo usar el auto una vez por semana que todos los días. No es lo mismo estacionarlo en un garaje privado que en la calle. No es lo mismo vivir en una zona tranquila que en una de alta incidencia. Todo eso influye. Y debería influir en tu decisión. Ahora, hablemos de algo que casi nadie te dice. El seguro también compra tranquilidad mental. Esa sensación de saber que, pase lo que pase, hay un respaldo. Que no estás solo frente al problema. Que no todo depende de tu bolsillo en ese momento. Y eso, aunque no se vea, se siente. Se traduce en menos estrés. En decisiones más claras. En una forma distinta de enfrentar situaciones difíciles. Porque cuando ocurre un accidente, no solo necesitas dinero. Necesitas soporte, orientación, rapidez. Y un buen seguro hace exactamente eso. Te acompaña. Responde. Resuelve. O al menos, debería hacerlo. Y aquí aparece otro punto clave. No todos los seguros responden igual. Algunos son más ágiles. Otros más lentos. Algunos tienen mejor servicio. Otros más limitado. Y eso, en el momento crítico, se nota. Mucho. Por eso, además de la cobertura, es importante considerar la calidad del servicio. La experiencia de otros usuarios. La capacidad de respuesta. Porque en papel, todo puede verse bien. Pero la realidad, es lo que importa. Ahora piensa en esto. El auto no es solo un vehículo. Es parte de tu vida diaria. Te lleva al trabajo. Te conecta con tu familia. Te permite moverte con libertad. Y proteger eso, no es un lujo. Es una decisión práctica. Responsable. Inteligente. Pero aún hay más. Porque elegir un seguro no es solo cubrir riesgos evidentes. También es entender los detalles. Los famosos letra pequeña. Por ejemplo, ¿sabes exactamente en qué casos tu seguro no cubre? ¿Sabes cuáles son los límites? ¿Sabes cómo funciona el deducible? Estas son preguntas importantes. Porque en muchos casos, los problemas no vienen por lo que sí está cubierto, sino por lo que no, y entender eso desde el inicio cambia completamente el panorama. En el siguiente mensaje, vamos a profundizar mucho más. Voy a llevarte a entender cómo elegir correctamente, cómo evitar errores comunes que cuestan caro y cómo estructurar un seguro de auto que realmente funcione cuando lo necesites. Porque tener seguro, no es lo mismo que estar bien protegido. Porque hasta ahora ya entendiste algo clave, no se trata solo de tener un seguro, sino de tener el seguro correcto. Y aquí es donde entramos en la parte que realmente marca la diferencia. La elección. Porque elegir mal un seguro de auto no es como comprar algo que luego puedes devolver. Aquí, el error solo se revela cuando algo ocurre. Y en ese momento, ya es tarde. Empecemos por uno de los conceptos más importantes y menos entendidos, el deducible. Imagina esto. Tienes un accidente. El daño a tu vehículo cuesta, por ejemplo, $3,000. Si tu deducible es de 500, eso significa que tú pagas esos 500, y el seguro cubre el resto. Ahora, si eliges un deducible más alto, tu pago mensual suele ser más bajo. Pero en caso de accidente, tú asumes más costo inicial. Y aquí aparece el equilibrio. No se trata de elegir el deducible más bajo o el más alto,
Se trata de elegir uno que puedas cubrir sin problemas si algo pasa. Porque el peor escenario no es pagar un poco más al mes. Es tener un accidente y no poder asumir el deducible. Ahí es donde el seguro pierde sentido. Ahora bien, otro punto crítico son los límites de cobertura. Esto es, básicamente, el máximo que el seguro pagará en determinadas situaciones. Y aquí es donde muchas personas cometen un error peligroso. Eligen límites bajos para pagar menos. Pero no consideran algo muy simple. Los accidentes no vienen con precio fijo. Un daño a un vehículo de alta gama. Una lesión. Una situación legal. Todo eso puede superar fácilmente un límite básico. Y cuando eso ocurre, la diferencia sale de tu bolsillo. Por eso, cuando pienses en límites, no pienses en lo mínimo requerido. Piensa en lo que realmente te protegería. Ahora hablemos de otro aspecto que suele ignorarse, el uso real del vehículo. No es lo mismo usar el auto ocasionalmente que depender de él todos los días. No es lo mismo manejar distancias cortas que pasar horas en tráfico. Cada escenario tiene un nivel de exposición distinto. Y tu seguro debería reflejar eso. Porque si usas mucho tu auto, tu probabilidad de enfrentar un incidente es mayor. Y por lo tanto, tu nivel de protección debería ser más sólido. También está el entorno. ¿Dónde circulas? ¿Dónde estacionas? ¿Es una zona con alta incidencia de robos? ¿Hay mucho tráfico? Todo esto influye más de lo que parece. Porque el riesgo no es abstracto. Es concreto. Y está directamente conectado con tu realidad diaria. Ahora, vayamos a algo que puede ahorrarte muchos problemas. Las exclusiones. Es decir, lo que el seguro no cubre. Porque sí, todos los seguros tienen límites. Condiciones. Escenarios donde simplemente no aplican. Por ejemplo, conducir bajo ciertas condiciones no permitidas. Uso indebido del vehículo. Falta de documentación. Situaciones específicas que, si no las conoces, pueden dejarte completamente expuesto. Y el problema es que muchas personas descubren esto demasiado tarde. Cuando ya están en medio del problema. Por eso, hay una regla simple que deberías aplicar siempre. No firmes algo que no entiendes. Pregunta. Aclara. Insiste. Porque este tipo de decisiones no se trata de rapidez. Se trata de precisión. Ahora bien, hablemos de errores comunes. El primero ya lo mencionamos, pero vale la pena repetirlo. Elegir solo por precio. ¿Es tentador? ¿Natural? Pero incompleto. Porque el seguro más barato rara vez es el más completo. Y en este contexto, lo incompleto puede salir muy caro. El segundo error es no actualizar la póliza. Tu vida cambia. Tu auto cambia. Tu uso cambia. Pero muchas personas mantienen el mismo seguro durante años, sin revisarlo. Y eso puede generar desajustes importantes. Coberturas insuficientes. Condiciones que ya no aplican. Oportunidades perdidas de mejorar. El tercer error es no entender el proceso en caso de accidente. Porque sí, no basta con tener el seguro. También necesitas saber cómo usarlo. A quién llamar. Qué hacer. Qué no hacer. Cómo documentar. Cómo actuar en el momento. Porque en una situación de estrés, la claridad marca la diferencia. Ahora quiero que pienses en algo distinto. No en el accidente, sino en el después. En el momento en que todo ya ocurrió. En ese instante donde necesitas resolver. Moverte. Continuar. Ahí es donde un buen seguro demuestra su valor real. Cuando responde rápido. Cuando te guía. Cuando te quita peso de encima. Cuando convierte un problema complejo en algo manejable. Y eso no es casualidad. Es el resultado de una buena lección previa. De haber entendido. De haber evaluado. De haber decidido con criterio. Ahora, hay algo más profundo aquí. El seguro de auto no es solo sobre el auto.
Es sobre tu estabilidad. Sobre tu capacidad de absorber golpes inesperados sin que todo se desordene. Porque los imprevistos no solo cuestan dinero. También consumen energía, tiempo, atención. Y tener un sistema que amortigüe eso cambia completamente la experiencia. Ahora, volvamos al punto central. ¿Por qué estás considerando esto? No es por el vehículo en sí. Es por todo lo que depende de él. Tu trabajo, tu rutina, tu familia, tu tiempo, tu tranquilidad. El auto es una pieza dentro de algo más grande. Y proteger esa pieza es proteger el sistema completo. Por eso, esta decisión no es menor. No es un trámite más. No es algo que se resuelve en 5 minutos y se olvida. Es una de esas decisiones silenciosas, que solo muestran su importancia cuando realmente importa. Y en ese momento, no hay margen para improvisar. Así que, ¿qué deberías hacer ahora? Primero, revisa lo que tienes. Si ya tienes un seguro, no lo des por hecho. Míralo con ojos nuevos. Entiende qué cubre. ¿Qué no? ¿Cuáles son tus límites? ¿Cuál es tu deducible? Segundo, compáralo con tu realidad actual. ¿Sigue teniendo sentido? ¿Sigue siendo suficiente? ¿Hay algo que deberías ajustar? Y tercero, si aún no tienes un seguro, o si lo que tienes no te deja tranquilo. Este es el momento de actuar. No mañana. No, cuando tengas tiempo. Ahora, habla con un asesor. Haz preguntas. Plantea escenarios reales. No te quedes con lo básico. Porque la diferencia entre tener seguro y estar bien protegido está en los detalles. Y esos detalles se deciden antes. Siempre antes. Al final del día, hay algo muy simple. No puedes controlar todo lo que pasa en la carretera. Pero sí puedes controlar cómo te preparas para ello. Puedes dejarlo al azar. O puedes tomar una decisión consciente. Informada. Responsable. Una decisión que no se nota en el día a día. Pero que, cuando llega el momento, lo cambia todo. Porque el seguro de auto es, justamente, eso. Algo que esperas no usar nunca. Pero que, cuando lo necesitas, puede ser la diferencia entre seguir adelante con estabilidad o enfrentarte a un problema mucho más grande de lo que imaginabas. Y esa diferencia se decide hoy.